Hola, bienvenido a este segundo módulo de Conexión e Inclusión sobre políticas inclusivas. Recuerden que estamos en un programa que se llama Inclusión y Equidad para lograr trayectorias educativas completas. Es decir, que todas las personas que deben estar en el sistema educativo estén, que reciban lo que necesitan para aprender, participar y desarrollarse y que puedan hacer trayectorias educativas que los lleven a un destino realmente feliz, que no es otro que el de irse con un muy buen equipaje para construir su vida. Los contenidos de este módulo son tres. El primero, vamos a ver todo el cambio normativo que hemos hecho a partir de los cambios culturales, de las maneras de pensar que hemos tenido como humanidad y los desafíos que estamos asumiendo actualmente como humanidad para superar todas las formas de discriminación y exclusión. El segundo tema, vamos a mirar a la luz del decreto 1421, que es la normativa más reciente en el sector educación para organizar la atención educativa para personas con discapacidad. Vamos a mirar de qué ofertas nos habla, un poquitico en qué consiste y algunas de las responsabilidades de los establecimientos educativos. No vamos a abarcar todo lo que dice el decreto porque tendríamos que emplear muchas más sesiones. El tercer tema, que no lo voy a abordar en este video, es sobre la ruta de la inclusión, el tema de las políticas, ya no a nivel macro, sino en nuestra institución. Entonces empecemos con el recorrido histórico y vamos a ver en estos últimos 30 años de dónde partimos, en qué momento nos encontramos hoy en día y hacia dónde le apuntamos como humanidad llegar. Voy a presentarles a un lado un mundo para todos y en el otro lado un país para todos. ¿Qué quiero decir? Que cuando se han reunido las Naciones Unidas para hablar sobre educación, pues eso lo vamos a ver en donde dice un mundo para todos. Cuando Colombia ha asumido las declaraciones, los foros mundiales y está persiguiendo algo al respecto, pues lo vamos a ver en un país para todos. Entonces empecemos. En 1990 arranca esta ruta que es el gran movimiento de educación para todos. Faltan solamente 10 años para que llegue el tercer milenio y decimos, wow, ¿cómo estamos en educación? ¿Cómo vamos a recibir el tercer milenio? Y la respuesta de todos los países participantes, que fueron la mayoría del mundo, es, oiga, no, todavía hay mucha gente que no está alfabetizándose. En primera infancia, pues muchos no están yendo a formarse a una escuela. Hay mucho adulto que no lee, no escribe. Entonces, en este instante de educación para todos, pues lo que se establece es, oigan, vamos a asegurarnos de que las necesidades básicas de aprendizaje sean satisfechas. Miren eso tan hermoso. Necesidades básicas de aprendizaje de todo ser humano deben ser satisfechas. ¿Por qué? Porque en el momento en que se celebraba esa reunión era clarísimo que la mayoría, y digo bien, no estaba dentro del sistema público educativo de muchas naciones. ¿Qué pasa un año más tarde en Colombia? La constitución política y donde pueden ustedes ver en esos artículos que aparecen allí cómo la educación para las personas con discapacidad se convierte en parte del sistema público educativo. Hasta ese momento eso no sucedía. Entonces ustedes pues pueden ver todo ese articulado para mirar todo el enfoque de derechos. En el 94, 4 años después de el comienzo del movimiento de educación para todos, en Salamanca, pues arranca todo este movimiento de, hey, si vamos a satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje como nos lo propusimos en 1990, pues debemos atender muy bien las necesidades educativas particulares de muchas personas. Hombre, si tú pasas hambre,
Eso significa que tienes unas necesidades muy propias que pueden impedir tus procesos de aprendizaje. Si tus padres te maltratan, eso puede impedir muchas cosas. Si te discriminan tus compañeros, puede impedir muchas cosas. Si la manera en que tú aprendes es distinta, es a través de la música o qué sé yo, eso puede impedir muchas cosas. Entonces aquí se habló de, sí, satisfagamos las necesidades básicas de aprendizaje, pero ocupémonos de las necesidades muy particulares que unas personas tengan en sus procesos de aprendizaje. Y atención, que esto nunca debió entenderse como, oiga, hay un grupo de personas que somos muy iguales entre nosotras y hay un grupo de personas que son diferentes a los que somos iguales entre nosotros. No, muy triste. En realidad no es que haya unas personas muy iguales entre sí. La mayoría somos diversos. Pero por mucho tiempo pensamos que ser muy iguales entre todos nosotros era una cualidad y los que fueran abiertamente distintos a los muy iguales, ellos tenían un problema grave. Y lo llamábamos un problema de anormalidad. Y los muy igualitos, normales. Hoy en día pues tenemos muy claro que los muy diversos somos absolutamente normales y los muy igualitos nos hemos consentido una anormalidad muy dañina para la vida, la existencia y para propiciar procesos de crecimiento en los demás. En el 94 también tuvimos la Ley General de la Educación, que de alguna u otra manera es la expresión de la Constitución. Y ahí pues también habla de la organización del servicio público educativo para las personas con discapacidad, que se les deben garantizar ya unos apoyos, unos ajustes. Luego tenemos el decreto 2082 que reglamenta la atención educativa para las personas con discapacidad o con capacidades o talentos excepcionales. Entonces, miren, 5 años después de la Constitución, 2 años después de la Ley General de la Educación, este ya es un decreto que está reglamentando aquellos artículos sobre la atención educativa para las personas con discapacidad. En el año 1997 sale la Ley Klopatowski, de Jairo Klopatowski. Él fue un ponente. Establece mecanismos de integración social de las personas con discapacidad, reitera todos los servicios de atención que requieren e insta el acceso a la educación básica, media y superior de las personas con discapacidad. El gran centro de esta ley es la accesibilidad en todos los sectores. Y para esta accesibilidad, por eso es que habla de servicio, atención. En el año 2000, pasado ya una década de la conferencia de Yonsei en Tailandia sobre educación para todos. Entonces, bueno, vendría como la pregunta de, oiga, ¿y en estos 10 años cómo nos fue? ¿Nos fue bien? ¿No nos fue tan bien? Y bueno, nos fue bien, pero no tan bien. Es decir, que todavía teníamos retos y desafíos. Entonces, se armó una agenda a 15 años, la Agenda 2015, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para hablar del objetivo sobre educación, se reunió el Foro Mundial y ahí trazaron las metas del 2015 sobre educación. Seguía siendo con énfasis en educación para todos porque había muchas personas fuera del sistema educativo. En el 2003 tenemos la resolución 2565 a nivel nacional que establece parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales. Si se dan cuenta, pues tiene que ver con una parametrización a partir de la ley 361, que es importante, ¿no? Más las que venían antes. En 2006 tenemos un momento muy clave y es que los estados parte que están reunidos en las Naciones Unidas acogen la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué quiere decir eso que acogen? Miren, un colectivo de personas con discapacidad, sin discapacidad, organizaciones internacionales se había reunido, había hecho el texto de la convención y lo que pasa es que aquí reunidos los países dicen, oigan, nosotros acogemos esa convención.
Y habla de qué? De los derechos de las personas con discapacidad, que son los mismos derechos de todos. Esa convención tiene 4 palabras muy clave y 4 enfoques. El primero es un enfoque en la persona, no en la discapacidad. Es decir, que tú no eres tu discapacidad, tú no eres mudo, tú no eres ciego, tú no eres tu discapacidad, tú tienes un montón de características, pero muchísimas, 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 y una discapacidad. Entonces, ¿tú qué eres? Persona, más no tu discapacidad. Por eso cuando decimos, ay, llegó el discapacitado, él es discapacitado. No, no, él tiene una discapacidad, pero él es un ser humano repleto de cosas, repleto de cosas. Yo soy Leonardo, una persona llena de cualidades y características. Si se trata de cambiar un bombillo que está a 2,20 m, tengo una limitación para hacer eso. Pero nadie me va a llamar bajito porque tengo una limitación para la actividad cambiar un bombillo. Y el ser bajito no constituye mi identidad. Entonces ya nadie podría decir que porque no puedo cambiar el bombillo que está a 2,20 m, entonces soy bajito y entonces vamos a hablar del bajísimo que llegó allá y el... No, tengo muchas características, pero una limitación para realizar una actividad. Entonces, el enfoque de persona. Como se infiere, pues el enfoque en las capacidades, ¿no? Y es, nos vamos a enfocar en todo lo que la persona puede hacer, sabe hacer, se le facilita, en sus atributos, sus cualidades, qué sé yo. Pero no nos vamos a enfocar en su deficiencia, su limitación y sobre eso, presuntamente, organizar nuestra atención hacia él. Tercero, un enfoque de derechos. Derechos de aprendizaje, derechos de vivienda, derecho a la salud, un montón de derechos. Enfoque de derechos. Es decir, no nos ocupamos de la persona con discapacidad con argumentos de, ay, sí, caridad, ayuda, sí, tico tú, pobrecito tú. No. Y el último punto es un enfoque en diversidad y es todos somos diversos, todos hacemos parte de la diversidad, todos. Y parte de esa diversidad es la discapacidad que una persona pueda tener también, ¿sí? Es decir, que tú y yo somos diversos tanto en los talentos que tenemos como en las carencias que tenemos. Entonces, si yo me encuentro con una persona que mide 1,90, pues vamos, yo tengo una carencia frente a él a la hora de cambiar el bombillo. ¿Sí o no? Entonces nuestra diferencia es que él tiene la ventaja comparativa y yo, pues no. Claro, pero si yo uso una butaca, pues los dos quedamos en igualdad de condiciones. Chévere, ¿no? Ahora, 2007. ¿Qué pasó en el año 2007? Se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad. Es algo muy chévere, un año después de la convención, y es que colectivos que representan a la población con discapacidad, en los cuales hay personas con discapacidad o familiares o la academia, hacen presencia en las entidades territoriales, en el gobierno central, en toda la parte de organización de políticas, cultura y toda suerte de prácticas. En el año 2008, si se dan cuenta, justo en la mitad de los 15 años de la agenda para cumplir con los objetivos del milenio, pues aparece esta conferencia como diciendo, bueno, ¿cómo vamos? Y miren el tema tan bonito, la educación inclusiva, el camino hacia el futuro. Y ese fue el énfasis. Ahí se hicieron evaluaciones y se descubría, obviamente, de nuevo, o no tan obvio, pero tristemente que no habíamos avanzado tanto. En el 2009, el decreto 366 es muy clave porque este decreto organiza el servicio de los docentes de apoyo pedagógico en el marco de la educación inclusiva. Desde el comienzo, la misión, o sea, esto es de hace 11 años, del docente de apoyo pedagógico era apoyar pedagógicamente al docente de aula que atendía a estudiantes con discapacidad. ¿Para qué? Para que el docente le pudiera decir, hey, mira, yo tengo a Pedro, Pedro tiene tales y tales características, es muy bueno para esto, bueno, y también tiene una limitación
intelectual o cognitiva o tiene una limitación en su movilidad. Bueno, y el docente de apoyo pedagógico, pues su misión era preguntarte, bueno, ¿y cómo facilitas la clase? ¿Cómo tienes pensado tú trabajar con todos los estudiantes y él? Y sobre esa base, pues te podría ayudar como a advertir, oye, mira que esta manera que utilizas puede constituir una barrera para el estudiante o qué sé yo. Entonces, su misión, apoyarte a ti, docente de aula, apoyar a los docentes de aula, de área, apoyar a las familias, pero no trabajar con el estudiante, no es un terapeuta del estudiante, sino tu apoyo pedagógico. En el año 2009 también aparece la ley 1346 y es que Colombia aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Recuerdan que en el año 2006 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue acogida por los Estados partes. Pues bien, el texto tal cual, sin una letra más ni una letra menos, tal cual, se convierte en ley para Colombia en el año 2009 y el Congreso de la República la aprueba. 4 años más tarde, como aquí aparece la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues 4 años más tarde decimos a través de la Ley 1618, oiga, ¿cómo vamos a garantizar que los distintos sectores nacionales garanticen esos derechos? 2 años más tarde, la Asamblea General de la ONU se reúne y ¿qué están haciendo? Pues revisando los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Pero qué están haciendo también? Están formulando los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué son qué? Nuevos 15 años para trabajar. Y quiere decir que en el 2030 pues debemos haber alcanzado algo bien importante al respecto. Y el objetivo número 4 de desarrollo sostenible se formula a través de la declaración de Incheon, Corea, en Corea del Sur, hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad, miren tan bonito, y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Estas son las metas a 2030. En el año 2017, pues tenemos acá en Colombia el decreto 1421 que reglamenta la atención educativa para las personas con discapacidad en nuestro sector, en el educativo. Aquí hay algo muy importante y es que, miremos, 2009 la ley 1346, ley sobre, esta es la declaración de derechos que acogemos de las personas con discapacidad. 2013, ¿cómo lo vamos a garantizar en los distintos sectores? Artículo 11, ¿qué le corresponde hacer a educación? Y en 2017 es el decreto reglamentario, ese artículo número 11. En el 2015 también pues apareció el decreto único reglamentario del sector educación, pues que es el compilado de todo lo que hay a nivel normativo. En 1919, es decir, hace apenas un año, se celebró en Cali el Foro Internacional sobre Inclusión y Equidad en la Educación. Y miren la frase tan chévere, todas y todos los estudiantes cuentan. Ese es el reto. Así que, bueno, hemos hecho un recorrido en el que vimos que de 1990 hacia acá, pues nos planteamos la educación para todos como reto de la humanidad. En el año 2000 dijimos, wow, ¿cómo nos fue en los últimos 10 años? Que queríamos llegar al tercer milenio habiendo avanzado mucho y descubríamos que como humanidad teníamos muchos retos todavía por delante. Se formuló la agenda a 15 años, en 2015 se vuelve y se reevalúa y estamos en este punto, ¿no? Y es los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda 2030 y es en este marco que surge en el año 2017 el decreto 1421. Así que bueno, esta fue la ruta de los últimos 30 años en la cual las concepciones han cambiado y los enfoques. Así que bueno, bienvenidos a esta parte de políticas.
Si quieren profundizar, les invito a leer el documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas sobre la atención educativa para personas con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, que se publicó en marzo de 2017. Ese está en la página del Ministerio de Educación. Igual yo se los voy a compartir a través de sus correos o por el mismo WhatsApp. Así que, bueno. Vamos a continuar con la otra parte de esta presentación más adelante. Un abrazo para todos. Veamos ahora qué enfoque sobre discapacidad ha habido en el tiempo. En la historia de la humanidad han dominado 4 modelos acerca de la atención a las personas con discapacidad. Atención en los diferentes sectores. Uno de ellos, claro, es la educación. Entonces, el primer modelo era un modelo de exclusión. Toda persona con discapacidad era dejada por fuera. Incluso existían sitios al estilo de manicomios, leprocomios, donde la persona que se consideraba como con alguna característica diferente a la gran mayoría que se consideraban muy iguales entre sí, y por ser muy iguales entre sí, eran normales. Y todos los que fueran muy diferentes a los muy iguales entre sí, eran anormales. Y había un enfoque estático. ¿Cuál era el enfoque estático? En que esta persona no podía avanzar, no podía desarrollarse, no podía crecer. Entonces, así como nacía, permanecía en la historia. Entonces, como no iba a crecer, pues no había nada que hacer por ella. Entonces, pues se aislaba totalmente, quedaba por fuera de la sociedad, incluso vivían fuera de la sociedad. Tenemos un segundo modelo que es un modelo de segregación. ¿En qué consiste? Oiga, venga, no, atendamos a esta población. En serio, ellos lo necesitan, pero atendámoslos por allá. Entonces se creaban institutos especializados en personas diferentes. Incluso aquí en Colombia hubo una fundación que se llamaba la Fundación para el Niño Diferente. Luego, en los años 90, con mucha fuerza viene el modelo de integración. El modelo de integración es, venga, vamos a traer a los estudiantes a los colegios, vamos a hacer que vengan a las instituciones educativas. En las instituciones educativas vamos a tener unas aulas especializadas, dependiendo del tipo de discapacidad, para que hagan los procesos de adaptación. Y una vez hagan estos procesos de adaptación, pues lo que conseguimos es que puedan pasar a aulas regulares. Cuando pasaban a aulas regulares, pues supuestamente se alcanzaba la meta, ¿no? Estudiantes integrados. En la práctica, ¿qué pasó mucho? De varios colegios que había en las secretarías de educación, algunos se dedicaron a la atención a estudiantes con algún tipo de discapacidad. Y estos a su vez tenían unas aulas especializadas donde los estudiantes muchas veces permanecían en el aula especializada y no se integraban a las aulas regulares. Entonces, pues finalmente el propósito integrador no se lograba, sino que se quedaba ahí, es colegios especializados con aulas especializadas. Hoy en día, en muchas de nuestras secretarías de educación sucede eso todavía, y es que encontramos instituciones educativas especializadas en algún tipo de discapacidad, la comunidad civil súper resistente a que este tipo de atención cambie, porque hay una mentalidad todavía de mi hijo no aprende en esas condiciones, mi hijo no debe estar con otros, me lo van a tratar mal, bueno, un montón de dificultades, muchas de ellas derivadas pues, de situaciones de discriminación y maltrato históricas. Finalmente, pues tenemos el modelo de inclusión. El modelo de inclusión lo que busca es que todo estudiante con discapacidad acuda al establecimiento educativo más cercano a su casa, estudie al lado de sus pares, haga parte de la misma comunidad de aprendizaje, aprenda, se desarrolle y participe allí, porque es que
una educación inclusiva es aquella que está enfocada en una sociedad inclusiva, en la que todos hacemos parte. Entonces nosotros debemos pertenecer o construir una educación que haga posible aquella sociedad donde yo trabaje y desarrolle mis habilidades para el trabajo, donde yo me pueda mover libremente, donde yo pueda acceder a vivienda, al medio ambiente, a la recreación, al deporte. Es decir, que una persona pueda integralmente explorarse y desarrollarse. Entonces, si yo tengo algún tipo de discapacidad y tengo un montón de competencias para realizar alguna labor, pues soy una persona absolutamente empleable. O un montón de competencias para emprender, pues soy una persona que puede estimularse en el emprendimiento. Pero si se enfocan solamente en esa limitación que yo tengo, pues van a aplicar el primer modelo y es excluyámoslo. ¿Por qué? Porque él es su discapacidad. En cambio, el modelo de inclusión no, él es un conjunto de capacidades. Así que bueno, estos son los 4 modelos que han existido y por eso lo que se busca a través del decreto 1421 de 2017 es avanzar hacia un modelo de inclusión total, que todos los estudiantes estudien con todos los demás, que nadie se quede por fuera y que recorran trayectorias completas que les den un equipaje para la vida muy importante. Así que bueno, muchas gracias por este pedacito. Bien, ahora vamos a hablar del decreto 1421 de 2017. Allí aparecen varios elementos, tal vez algunos de los más importantes son el acceso y la permanencia de los estudiantes con discapacidad, que todos puedan ingresar y que nada obstaculice su camino por la educación. La parte de calidad es, oiga, el estudiante debe recibir una educación pertinente. No es una calidad en sí misma. No es que una institución educativa diga, oh, sí, tenemos unos procesos espectaculares. No, no, no. Es la calidad para el estudiante. Es decir, que en acceso nos encargamos de que él venga. En permanencia, de que nada lo ahuyente. Y en calidad, de que él reciba lo mejor para él, que satisfaga de la mejor manera posible sus necesidades básicas de aprendizaje, como lo hablaba Educación para Todos hace 30 años, o como lo hablamos actualmente en Colombia, y es que salvaguarde, proteja, reconozca, defienda y garantice sus derechos básicos de aprendizaje. Eso es calidad. Vamos a ver también las responsabilidades que tiene el Ministerio de Educación, la entidad territorial certificada y los establecimientos educativos. También algunas de las responsabilidades que tienen las familias, los 4 tipos de oferta de los que habla el decreto 1421 y 2 herramientas muy importantes, en realidad son más las que aparecen en el decreto, que son el PIAR y la historia escolar de los estudiantes con discapacidad. Por lo pronto, entonces, vamos a arrancar por 5 definiciones que aparecen en el decreto 1421 de 2017 y vamos a ver qué nos aportan esas 5 definiciones. Veamos la definición de educación inclusiva. Lo primero que dice es que es un proceso permanente, no es algo puntual o aislado. Lo segundo que dice es que reconoce, valora y responde ¿a qué? A la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Entonces miren lo chévere, y es, antiguamente lo que se reconocía, valoraba y a lo que se le respondía era la uniformidad. Todos somos igualitos. Y nos enseñábamos de una manera única, uniforme, nos evaluamos de una manera uniforme. Cambio ahora es, no, hay que reconocer, hay que valorar y hay que responder a esa diversidad. Tenemos historias distintas, chévere, tenemos motivaciones distintas, espectacular, intereses, experiencias, esperamos cosas distintas. Ok, eso hoy en día se reconoce, valora y responde. ¿Cuál es el objetivo de la educación inclusiva? Promover el desarrollo, aprendizaje y participación de todo estudiante.
En el caso de los estudiantes con discapacidad, igual, promover su desarrollo, aprendizaje y participación con pares de su misma edad. De manera que si yo voy a vivir procesos de imitación, voy a imitar a mis pares de edad. Incluso en la educación para adultos. Porque si yo tengo un montón de capacidades que pueden contribuir a que yo actualmente esté aportando al mundo productivo, a que me permita resolver mi flujo de caja, pero alguien se ha concentrado solamente en una parte de mi discapacidad cognitiva y ha dicho, hagamos que repita, 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 y entonces soy un niño de 40 años que está en segundo de primaria. Pues miren, yo no estoy viviendo un proceso de aprendizaje al lado de los pares de mi misma edad y muy amorosamente y con ánimo de darme lo mejor para mí, estoy siendo discriminado o excluido, ¿no? Entonces el objetivo es promover desarrollo, aprendizaje y participación social, laboral, todo esto. En un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna. La educación inclusiva, recuerden que esto es un tema de garantía de derechos. ¿Qué garantiza? Pues los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo. Si la persona para aprender, no sé, necesita un dispositivo móvil que tenga una herramienta para estudiantes que no ven, entonces tiene unos narradores que él puede escuchar y que le facilita que cuando alguien le envía un texto él pueda escuchar lo que... Ok, eso es un apoyo que el estudiante necesita y hay que garantizarse. O ya en la clase lo que hacemos nosotros los docentes es ser muy descriptivos de manera que le hagamos ver a través de nuestras palabras al estudiante. ¿Cómo se logra este proceso? Esos tres verbos del segundo párrafo, que se alcance el objetivo del tercer párrafo y que se garanticen los derechos del cuarto párrafo mediante los procesos, mediante los apoyos y ajustes, a través de prácticas pedagógicas, a través de políticas institucionales o políticas macro y a través de culturas, la transformación de lo que hay en nuestra mente, que eliminen las barreras existentes en el entorno educativo. Veamos ahora la definición de estudiante con discapacidad. Lo primero que dice esta definición es persona. Persona vinculada al sistema educativo. No habla de la discapacidad de la persona. Cieguito vinculado al sistema educativo, sordito vinculado al sistema educativo, discapacitado. No. ¿Por qué? Porque como tiene tantas capacidades y al lado de esas tantas capacidades tiene una discapacidad por allá, pero hemos cometido el error de identificarla con esa una discapacidad por allá. Entonces dejó de ser una discapacidad por allá a ser la identidad de la persona. Por eso la convención dice, es una persona con muchas capacidades y que por allá tiene una discapacidad. En constante desarrollo y transformación. Recuerden el modelo estático, ¿no? Así nace, así permanece, así se queda. Esta persona tiene limitaciones que pueden ser de tipo físico, mental, intelectual o sensorial que pueden impedir su aprendizaje y participación plena y efectiva en la sociedad, como lo establecen los principios de equidad de oportunidades e igualdad de condiciones, al interactuar con diversas barreras que pueden ser actitudinales, derivadas de falsas creencias, por desconocimiento, institucionales, de infraestructura, entre otras. Entonces veamos aquí unos elementos importantes. La discapacidad no es la limitación. Ok, entonces si no es la limitación, es la barrera con la que se encuentra la persona. Se llegó a pensar en algunos momentos que así era. Entonces, un primer modelo, pues lo que decía es, nada, la discapacidad es de la persona y punto. Así nació, así se queda y no podemos ayudarle. El otro modelo decía, no, la discapacidad es porque esa persona con esa limitación se encuentra con barreras. El modelo biopsicosocial lo que dice es, miren, la discapacidad consiste precisamente en la interacción que se produce entre la limitación que la persona tiene y las barreras que le imponen el medio. Esa es la discapacidad, esa interacción. Cuando el estudiante tiene una limitación, pero cuenta con los apoyos necesarios, pues la barrera se elimina y en ese sentido el factor que
disminuye su capacidad, también disminuye, también se minimiza. Entonces, pues estos son tres elementos muy claves, ¿no? La discapacidad no es de la persona, tampoco es del contexto por las barreras que le impone, sino de la relación que hay entre la persona con las barreras. Por eso, pues el llamado que todos tenemos es a que este estudiante encuentre oportunidades y apoyos para poder disminuir su limitación e incrementar su participación. Teniendo en cuenta lo dicho sobre educación inclusiva y sobre el estudiante con discapacidad, pues veamos la definición que el decreto nos da sobre accesibilidad. Entonces lo primero que dice es que accesibilidad son medidas pertinentes. Medidas. ¿Para qué? Para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos, y esto lo estamos viviendo mucho ahora en la pandemia, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones y a otros servicios e instalaciones. Estas medidas, y esto es muy clave porque lo acabamos de ver en los dos conceptos anteriores, incluirán la identificación y la eliminación de obstáculos y barreras de acceso, de movilidad, de comunicación y la posibilidad de participar activamente en todas aquellas experiencias para el desarrollo del estudiante. Y miren esto que me encanta. ¿Para qué? Para facilitar su autonomía y su independencia. Si yo facilito que el estudiante ciego tenga acceso a la información a través de la lectura braille o a través de un dispositivo, pues él no tiene que esperar a que otro estudiante le lea. No, él autónoma e independientemente cuenta con el apoyo que necesita. De modo que pues esto incrementa su capacidad de leer un texto, su capacidad de interpretarlo, de manera autónoma e independiente. La siguiente definición tiene que ver con el acceso a la educación para las personas con discapacidad. Nos habla esta definición que son estrategias y procesos que el servicio educativo debe realizar para garantizar el ingreso al sistema educativo de todas las personas con discapacidad en condiciones de accesibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y equidad con los demás estudiantes y sin discriminación alguna. Entonces es muy clave, ¿no? Preguntarnos en este momento qué estrategias está adelantando en este momento nuestro establecimiento educativo para garantizar el ingreso de todos los estudiantes. Y vimos hace un momento el tema de accesibilidad, adaptabilidad al estudiante, flexibilidad, y es, hombre, si yo tengo un esquema uniforme de presentar cosas que no responden a este estudiante, pues tengo que flexibilizar totalmente lo que antes tenía basado en el estudiante. Y equidad pues es, si tú necesitas algo, pues yo voy a satisfacer tu necesidad. No todos tenemos las mismas necesidades y la equidad es satisfacer las necesidades de cada quien. No darle a todos lo mismo, sino a cada quien lo que necesita para construir su vida. La siguiente definición es acciones afirmativas. Esta me encanta, porque tiene absolutamente todo que ver con políticas. Veamos la primera línea. Son políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o grupos con algún tipo de discapacidad con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social
cultural o económico que los afectan, que tradicionalmente les han impedido beneficiarse en igualdad de condiciones al resto de la sociedad del servicio público educativo. Recordemos que hasta hace solo 29 años con la Constitución es que los estudiantes con discapacidad hacen parte del servicio público educativo. Bueno, el capítulo siguiente que vamos a ver va a ser responsabilidades de los establecimientos educativos públicos y privados, de acuerdo con lo que dice al respecto el decreto 1421 de 2017. La primera responsabilidad de la que nos habla el decreto 1421 sobre los establecimientos educativos es la de contribuir a la identificación de signos de alerta en el desarrollo o una posible situación de discapacidad de los estudiantes. Entonces, miren, esto es muy clave porque los docentes debemos tener una mirada hacia el estudiante, un ejercicio de observación permanente. Cuando uno está dictando clases, escribiendo mucho en el tablero, pierde la observación de los estudiantes, pero cuando crea actividades o experiencias pedagógicas donde el rol del estudiante es muy, pero muy activo, podemos ver muchas situaciones. En primera infancia sucede más que en infancia y obviamente más que en adolescencia, pero la invitación es, oigan, creemos las condiciones donde podamos verlos y observarlos, y si vemos algo, pues hay que llegar a tiempo. Es muy clave ante cualquier alteración del desarrollo, del aprendizaje o alguna posible discapacidad que uno llegue oportunamente a los estudiantes, ¿no? Segunda responsabilidad es reportar en el CIMAT a los estudiantes con discapacidad en el momento de la matrícula, el retiro o el traslado. Esto es súper clave porque por el tema de equidad, de darle a cada quien lo que se necesita, cuando un establecimiento educativo reporta a un estudiante con discapacidad en la Secretaría de Educación donde funciona, por ese estudiante con discapacidad, la entidad territorial recibe un 20% adicional a lo que recibe por concepto de matrícula. Con ese dinero es que se organiza la atención educativa para personas con discapacidad en las entidades territoriales certificadas. Entonces es una manera de decir, mira, yo existo, tengo algunas necesidades de apoyos y ayudas para eliminar algunas barreras y mis docentes necesitan de un apoyo pedagógico idóneo, así que tenme en cuenta, haz que se sepa de mi necesidad y de mí para que nos asignen los recursos que necesitamos para poder ser muy bien atendidos. Esto es súper clave. Tercer responsabilidad es incorporar el enfoque de educación inclusiva y de diseño universal para los aprendizajes. ¿En dónde? En el proyecto educativo institucional, los procesos de autoevaluación institucional y obviamente los planes de mejoramiento institucional que van unidos a los de autoevaluación. Yo preguntaría si el proyecto educativo institucional de tu establecimiento educativo explícitamente ya incorporó el enfoque de educación inclusiva, basado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y si explícitamente incorporó el diseño universal para el aprendizaje. Es más, si todos los docentes de tu establecimiento saben de qué se trata eso del diseño universal para el aprendizaje. Si la respuesta es no, bueno, es que todavía no lo ha incorporado, no sabe de qué se trata y necesita hacerlo. La cuarta responsabilidad tiene que ver con una herramienta que nos aporta el decreto 1421 de 2017. Esa herramienta es la historia escolar del estudiante con discapacidad. La responsabilidad es crearla y mantenerla. ¿Qué va en esa historia escolar? Lo primero es el PIAR. ¿Y qué es el PIAR? Pues es el Plan Individual de Ajustes Razonables. Ok, pero ¿cómo se traduce eso? No, es la herramienta que
con la que contamos nosotros los docentes para conocer al estudiante. Entonces, la primera parte que tiene esa herramienta se llama valoración pedagógica y social, y es quién es el estudiante, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus valores, qué está viviendo, qué le motiva, qué le interesa, qué le encanta, por qué dificultades está pasando. Bueno, es eso, quién es el estudiante. Ojalá pues tener muy claras todas sus habilidades. Frente a ese estudiante yo me hago una pregunta y es, oiga, ¿y tiene alguna limitación? Sí, tiene alguna limitación. Y esta limitación se encuentra con algún tipo de barreras en mi clase. Sí, Leo, sí, porque tú escribes en el tablero de lado a lado y él tiene una limitación visual. Ah, ok. Y él pues tiene baja visión, sí puede ver con dispositivos, no sé, si es alguien que perdió el campo visual, solamente ve lo que tiene al frente. Bueno, pues con un dispositivo que tenga al frente, pues puede interactuar con los contenidos que yo le propongo. Ah, ok, o sea, la barrera es como yo escribo en el tablero. Ya descubrimos la barrera, la eliminamos brindándole a él el apoyo que necesita, punto. Entonces, eso es lo que se hace a través de un PIAR, y es que cada uno de los docentes que acompañamos a un estudiante, pues nos preguntamos, oiga, frente a los derechos básicos de aprendizaje que hay que garantizarle a él, protegerle, reconocerle, promover, y que vamos a aportar para que él pueda evidenciar sus aprendizajes, pues frente a eso, ¿qué barreras se está encontrando? Ya. Entonces yo armo un plan para eliminar las barreras, para evaluar al estudiante, para mirar cómo lo voy a acompañar en sus procesos de aprendizaje. Ese es un plan individual de ajustes razonables para el estudiante que lo requiere. Va en la historia escolar. Entonces es maravilloso porque cuando el estudiante termine el grado, pues yo docente voy a recibir esta historia y yo sabré que le interesa, conoceré al estudiante. Gracias a que tu docente me lo diste a conocer. Al mismo tiempo, pues el docente lo utilizará como un mapa, porque el PIAR debe guiar al docente en la atención al estudiante con discapacidad. Entonces es chévere, es como cuando yo voy a hacer un viaje y uso un mapa, puede ser el mejor mapa del mundo, pero si yo guardo el mapa en el bolsillo, el mapa no me sirve para nada. El mapa se hizo para guiarme. Lo mismo, un PIAR es el mapa que guía al docente en la atención durante todo el año escolar para el estudiante. Cuando uno llega a instituciones donde le dicen, ya todos los estudiantes tienen PIAR, pero en realidad lo que hicieron fue documentar en un papel quién es el estudiante por encimita, las posibles barreras, y lo hizo el docente de apoyo pedagógico y le dijeron, tome, haga usted esto. Nada, eso es un cumplimiento. Cumplo y miento. Cumplo y miento. Porque cumplí, está documentado. Pero miento porque no es el mapa que me dirige. No lo hice con el ánimo de conocer al estudiante y acompañarlo de manera pertinente. Luego, pues ahí no hay un plan y mucho menos una gestión. Entonces el quinto dice que el establecimiento educativo debe proveer las condiciones para que los docentes, el orientador o los directivos docentes, según la organización escolar, elaboren esos PIAR. Sexto, la sexta responsabilidad, que el establecimiento educativo debe garantizar la articulación de esos planes individuales de ajustes razonables con, ya lo vemos claramente, la planeación de aula y el plan de mejoramiento institucional. Porque en un momento dado uno va a descubrir que tiene que hacer un cambio en el proyecto educativo institucional si quiere ofrecer algo más pertinente para los estudiantes, fruto de los ajustes que ha venido realizando. Séptimo, garantizar el cumplimiento de los PIAR y los informes anuales de competencias desarrolladas. El informe anual de competencias pues viene relacionado con los estándares básicos de competencias y es el saber hacer del estudiante. Es súper espectacular que en la historia escolar yo docente reciba una carpeta que me diga cómo evaluamos esas habilidades, cómo contribuimos a que el estudiante se diera cuenta de ellas, qué modificamos, qué flexibilizamos, qué adaptamos. Porque cuando yo recibo esa historia escolar, yo no voy a empezar de ceros con el estudiante. Yo voy a empezar a partir de lo que ahora conozco del estudiante. Entonces no voy a imponerle ningún tipo de barrera y voy a evitar cualquier obstáculo para su aprendizaje. La responsabilidad número 11 nos habla de revisar
el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes con enfoque de educación inclusiva y diseño universal para los aprendizajes. Hay que mirar eso, ¿no? En nuestro sistema institucional de evaluación, obviamente pues miramos los distintos aprendizajes conforme a los derechos básicos de aprendizaje, pero muy claro el enfoque de la educación inclusiva que vimos en las definiciones al principio, ¿no? Reconoce, valora y responde a la diversidad de características e intereses de las personas con discapacidad y toda persona, ¿no? Y el diseño universal, pues que no presenta los contenidos de una única forma, sino de muchas formas que abarquen al que baila, al que cuenta chistes, al que dibuja, al que canta, al que se inventa historias, al que escribe chévere, al que se le facilitan los idiomas, que involucra a todo el mundo. La responsabilidad número 8 nos habla de hacer seguimiento, o sea, seguimos con la evaluación, al desarrollo y los aprendizajes de los estudiantes con discapacidad. ¿De acuerdo con qué? Como lo veíamos atrás, con lo establecido en su sistema institucional de evaluación de los aprendizajes, con la participación de los docentes de aula, docentes de apoyo y directivos docentes o quienes hagan sus veces en el establecimiento educativo. Si no hay seguimiento al aprendizaje, desarrollo y participación del estudiante, y si el sistema de evaluación no contribuye a eso, sino que hemos dicho, ay, venga, pasemos lo que es que tiene discapacidad, vamos, ahí estamos vulnerando un derecho importante y es un derecho a la educación, entendía la educación como el proceso permanente a través del cual el estudiante vive su transformación y desarrollo. Si esto no ocurre y no se le hace seguimiento, pues realmente de manera estamos sometiendo al estudiante a su abandono, a su propio, lo estamos abandonando, o sea, excluyendo. La responsabilidad número 14 sigue con el tema de evaluación y es reportar al ICFES los estudiantes con discapacidad que presenten los exámenes de estado para que se les garanticen los apoyos y ajustes razonables acordes a sus necesidades. No sé, si nosotros ya en la historia escolar del estudiante, los PIAR, los informes anuales de competencias, veníamos escribiendo cómo evaluar a este estudiante, pues toda esa historia escolar, ¿a quién le debe llegar? Pues a la entidad que hace el censo en educación, ¿no? Y es, pues, el ICFES. Y basados en eso que nosotros le aportamos, a partir de lo cual conocemos al estudiante, es que el ICFES debe garantizar los apoyos y ajustes razonables que necesite para la presentación del examen. Por eso muchos estudiantes, pues como ya todavía no contaban con esa historia escolar ni los ajustes hechos históricamente, pues el ICFES no tenía como contra qué, a ver, denme a conocer al estudiante, yo armo lo que usted me diga que arme, basado en la experiencia de ajustes hechos. 10. Responsabilidad número 10. Ajustar los manuales de convivencia escolar. Incorporar estrategias en los componentes de promoción y prevención de la ruta de atención integral para la prevención, para la convivencia escolar, con miras a fomentar la convivencia y prevenir cualquier caso de exclusión o discriminación en razón a la discapacidad de los estudiantes. Esta es súper clave, ¿no? Porque un manual de convivencia tiene que estar al servicio del desarrollo, o mejor, de la exploración primero, y segundo, el desarrollo de habilidades para la vida y la convivencia. O sea, el manual es para que nos dé herramientas para aprender a vivir juntos. No debe ser simplemente un reglamento o un conjunto de restricciones. Eso no es un manual de convivencia, sino algo que tenga en cuenta las diferencias y que cuando ocurran las asuman. Bueno, ustedes dirán que por qué no voy en orden. No, lo que hice fue agrupar las responsabilidades dependiendo de como de las características de si es evaluación, de si es PIAR. Bueno.
Entonces la 9, establecer conversación permanente. Esta palabra es muy clave, permanente. No una vez, no puntualmente, no a mitad de año, no al final, no. Es una conversación permanente, dinámica y constructiva con las familias o acudientes del estudiante con discapacidad para fortalecer el proceso de educación inclusiva. Recuerden que es en las familias donde hay tanto imaginario equivocado, tanto enfoque en la discapacidad y no en las capacidades del estudiante. Y es la conversación permanente la que va a ir contribuyendo a la transformación de esos imaginarios. Décima responsabilidad, adelantar con las familias o acudientes en el marco de la escuela de familias jornadas de concientización sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad. No es que los estemos ayudando, no es obras de misericordia. Es que tu hijo tiene derecho a esa educación, a conocerse, explorarse, desarrollarse y participar. Derecho a la educación inclusiva y la creación de condiciones pedagógicas y sociales favorables para los aprendizajes y participación de las personas con discapacidad. La responsabilidad número 15 habla de reportar a la entidad territorial certificada en educación correspondiente, en el caso de los establecimientos educativos oficiales, las necesidades de infraestructura física y tecnológica. Ya vimos el concepto de accesibilidad, para accesibilidad al medio físico, al conocimiento, a la información y a la comunicación a todos los estudiantes. Y la 16, también muy relacionada, promover el uso de ambientes virtuales accesibles para las personas con discapacidad. Finalmente, y esta me parece la más clave, es responsabilidad de los establecimientos educativos adelantar procesos de formación docente internos con el enfoque de educación inclusiva. Así que bueno, quiero pedirles que después de haber escuchado esta presentación, pues nos compartan un poquitico a través de un audio, si es posible, como sus aprendizajes en estos temas, ¿no? ¿Cuáles fueron como los principales aprendizajes? Pueden volver a pasar las diapositivas, mirar, escuchar, replantear y enviarnos un audio como, wow, yo me quedo con esto, aprendí esto, u otra manera de decirlo, mira, algo que antes no sabía y que ahora, wow, me empieza a aparecer en la cabeza es tal cosa. Así que bueno, yo les agradezco mucho que me hayan permitido compartir con ustedes lo correspondiente al módulo 2, a estos primeros dos temas sobre políticas. Recuerden, vimos en el último aparte la responsabilidad de los establecimientos educativos. Antes vimos 5 definiciones muy clave que aparecen en el decreto 1421 sobre discapacidad, estudiante con discapacidad, educación inclusiva y bueno, y lo primero que vimos fue el itinerario que hemos recorrido a nivel normativo desde 1990 con el movimiento Educación para Todos hasta nuestros días. Este movimiento continúa. Así que pues sigamos contribuyendo a que ningún estudiante se quede por fuera, a que todos se conozcan, se exploren, se desarrollen y participen. Así que muchas gracias. Fue muy lindo poder compartir este ratito con ustedes. Que les vaya muy bonito.